En la cadena SER, Zafarrancho Vilima. Con la colaboración de la Flor de Utrera, anís artesanal y Cruzcampo Especial. Álvaro, ¿esta noche también hay entrevistas de Íntimo Vilima? Por supuesto, esta noche tengo de invitado a Antonio Romera, Chipi. Entonces ya sé qué voy a hacer mientras me tomo una Andalusian IPA. Nunca te faltan en tu nevera, ¿eh? Claro, las tienen en todos los supermercados. Mira cómo suena, escucha. Cruzcampo Andalusian IPA, una cerveza con mucho duende y Zafarrancho Vilima, el mejor plan de este verano. Antonio Romera Chipi, ¿ha sido esta una buena época para la creatividad? A la época, el tiempo de la pandemia, ¿no? Yo creo que ha habido tantas pandemias como gente. Cada uno ha tenido una pandemia y en mi caso no ha habido mucho tiempo para la creatividad. Ha habido mucho tiempo para la cotidianidad. Pero sí que es verdad que en esa cotidianidad he tenido tiempo de pensar muchas cosas que la situación me ha movido a pensarla y antes no me había movido a pensarla. Entonces yo diría que ha habido mucho tiempo para la reflexión. Si eso sirve como semilla de la creatividad, vale, pero para lo que me ha dado tiempo ha sido para reflexionar. ¿Y a dónde te ha llevado esa reflexión? No me ha llevado a ningún lado, no me ha dejado salir ni de mi casa. Si me hubiera llevado la reflexión a Cádiz me hubieran puesto una multa. La reflexión como transporte urbano, ¿no? Claro, piche. Pero que va, tío, han dejado reflexionar nada más que dentro de la provincia. Tú no podías pensar algo de Madrid, no, te multaban. Eso sería un delito de conciencia, ¿no? Pero había mucha gente que pensaba o que decía que de esto íbamos a salir mejores. ¿Mejores qué? ¿Mejores como persona? Ya te digo que cada uno ha tenido su película, ¿eh? Dentro de cada catarsis hay una posibilidad de mejoría siempre. Pero lo que sí es verdad es que todas las catarsis conllevan un gran movimiento. Si analizamos esto como una catarsis, no por la gravedad, sino por la ruptura de la continuidad. Yo creo que cada uno ha tenido una posibilidad de salir mejor persona, pero también había mucha gente que ha tenido posibilidad de salir hecho más mierda que antes, ¿eh? Hay un montón de Mahara por ahí y que lo único que le hacía falta era un empujoncito como una pandemia para terminar de romper ya Mahara del todo. Y no veas las cosas que están diciendo algunos, que es lo peor, que a lo mejor llevaban pensándola un tiempo. De las muchas cosas que tú haces, una de las más destacadas de tus facetas sería la composición musical. Durante esta pandemia ha habido mucha música, pero yo te pregunto si ha sido de calidad. Qué de gente, ¿eh? Yo no sabía que había tanta gente haciendo cosas. Lo que sí está claro es que no tenían niños, porque yo no sé cómo se la apañaban para salir todos los días en Instagram. Yo creo que en realidad lo que ha sucedido es una evidencia de lo que sucede o lleva sucediendo todo el tiempo, pero no de forma tan exagerada. Las disciplinas artísticas sirven para eso, para que cuando no nos reconozcamos, para que cuando no... Bueno, sirve para eso, para muchas más cosas. Pero en los momentos de estar perdido, de no saber muy bien para dónde va ni de dónde viene, una canción te pone el rumbo rápido y ligero. O una película, una novela, un personaje. Eso te pone otra vez en tu sitio. Porque en realidad tenemos nuestro imaginario construido con todos esos elementos. Es verdad que los padres son importantes, pero hay gente que pasaba más tiempo con James Dean que con su padre. Entonces, pues, obviamente James Dean le influye. Y nosotros, como tenemos nuestros ídolos siempre en las disciplinas artísticas,
creo que la música ha estado ahí, que era donde tenía que estar. Otra cosa es que las condiciones en las que ha estado hayan sido más agradables o menos agradables, pero ha cumplido su función. Eso creo que ha sido muy positivo. Esto que ha hecho, que nos ha puesto delante de un espejo, ¿no? Y nos ha desenmascarado. En cierto modo sí. Yo creo que es muy fácil perder el norte. Si tú, por ejemplo, ves en un semáforo a un chaval vendiendo pañuelos, y se está cayendo la grande, una calufa, 40 grados, y está el tío ahí sonriendo y ofreciéndote un cline. Y tú lo miras desde el coche y dices, "Uf", y sientes que es como una molestia para ti. Y tú estás ahí con tu ventanilla subida, con tu calefacción puesta y una cara de amargado. Dice que aquí está fallando algo. Aquí hay un código de valores que ha mutado. Y yo creo que la pandemia nos ha llevado a revisar otra vez ese código de valores. Y yo ¿para qué estaba aquí? Esto de vivir, ¿para qué era? Y nos hemos reencontrado con un montón de verdades. ¿Tú crees que habrá gente que se habrá sentido acomplejada o minusvalorada por no tener una profesión esencial, un trabajo esencial? ¿A qué te refieres, cariño? Me refiero a que durante la pandemia, en una situación de total excepcionalidad, pues ha habido una serie de profesionales a los que se les ha puesto la etiqueta de indispensables, esenciales, y otros que hemos podido estar en casa meses refugiados, esperando a ver que todo esto pasara. Y entiendo que a lo mejor hay gente que se ha parado a preguntarse cuál es su misión en la vida. ¿Para qué están aquí? Ya. Eso de la primera necesidad también es muy subjetivo. Eso depende de cada uno, porque que haya comida es importante, es verdad. Pero yo, por ejemplo, en los supermercados sigo viendo el mismo exceso que antes. Es verdad que es una necesidad comer, pero a lo mejor comer esas cosas no es tanta necesidad. Necesidad alimentarte, pero comer esas cosas no. Y hay otra gente que a lo mejor no se ha considerado primera necesidad, como lo que estábamos hablando antes de la música. Y yo sé de mucha gente que algún día cambiaría un puchero por una canción. De hecho, lo hacemos constantemente. Podríamos ahorrar 25 euros más para comprar acciones y te va a un concierto. Y eso es una necesidad. Lo que pasa es que, claro, no le puedes decir tú a alguien que tiene como primera necesidad comer la anchoa del Cantábrico que las canciones son importantes, porque te va a decir, no, lo importante es comer. Bueno, vale, porque tú tienes ganas de la anchoa del Cantábrico, pero habrá gente que prefiera cambiar la anchoa del Cantábrico por una canción, por una película. Hace muy poquito, hemos conocido unas declaraciones de José Manuel Soto que decía que está diciendo muchas cosas ahora, ¿eh? Sí. Qué hombre, Guillo, ¿cómo Sí. puede decir tantas cosas? Sí, y podía cantarlas, ¿no? Que también es una forma de decir cosas, ¿no? Pero eso ya es más complicado. Eso es más complicado, amigo, porque ya no te digo porque haya que saber hacerlo, que no cuestiono que lo sepa hacer o no el hombre, sino porque esas temáticas que él toca y esos puntos de vista que él tiene son incompatibles con las disciplinas artísticas. Las disciplinas artísticas siempre buscan lo más humano y lo que él piensa no lo es. Sí, no, pero yo quería traer estas declaraciones por ver si... Acá ha dicho hace poco que él al mes de comenzar el confinamiento empezó a saltárselo como hizo todo el mundo, y yo quería preguntarte ¿qué hiciste tú cuando te saltaste el confinamiento? Bueno, a lo mejor, yo qué sé, yo no me lo salté,
Pero si a lo mejor resulta que es verdad que él estaba en la calle con todo el mundo y yo estaba haciendo el gilipollas en la casa. Y eso me sabe fatal. ¿Usted qué habéis estado haciendo, cabrón? ¿Por qué no me habéis llamado? ¿Por qué no me habéis llamado? Estaba yo haciendo el salado aquí en la casa. Lo que pasa es que se tenían que reunir lejos de tu casa para que tú no lo vivieras, ¿no? Qué coraje, Guillo, ¿cómo me habéis hecho el vacío, eh? José Manuel, no te lo voy a perdonar en la vida. No te la has saltado. No, no. ¿No? No, yo... ¿No eres tú un rebelde? Sí, pero hay que saber contra qué rebelarse. Sí. Que, hombre, yo por ejemplo, yo me considero rebelde, pero yo nunca me he rebelado contra mis padres. Porque ellos no han abusado nunca de la autoridad, al revés, siempre han estado pendientes de lo mejor para mí. Yo qué carajo hago rebelándome con mis padres. Yo qué hago rebelándome contra unas normas de confinamiento que están diseñadas por gente que sabe más que yo para conseguir un objetivo que es bueno para mí y para todo el mundo. Ahora que ni aunque los cuestiones, es que no me atrevo, vamos. No sé cómo lo sale apañar la gente, pero si ha durado el confinamiento 3 meses, a las 2 semanas ya había gente con el máster de pandemia. No sé dónde la habrán estudiado, pero yo no es mi caso. Yo no me voy a rebelar contra eso. Has hablado de tus padres. ¿Nunca te rebelaste contra tus padres? No, No. cuando a lo mejor hemos tenido opiniones distintas de qué es lo que era mejor para mí, pero las suyas en ningún caso han sido egoístas. Siempre era lo que ellos pensaban que era bueno para mí. Era un criterio generacional, algunas veces no coincidía, pero ellos nunca han impuesto, aunque creyeran que yo me estaba haciendo daño, si me han visto convencido de tomar una decisión, las respuestas la han apoyado. ¿Y ahora te reconoces en lo que ellos trataron de inculcarte? En la mayoría de las cosas sí, pero hay otras cosas generacionales que no, pero porque es inevitable. Conozco mucha gente que ha intentado vivir con los valores de sus padres y ahí están, pero les causa muchos problemas. Nosotros no tenemos una vida como la de ellos, que era de cómoda de caoba, de tienda de mueble antigua. Eso que va, un trabajo para toda la vida, que pasa de padre a hijo, una casa para toda la vida, que pasa de padre a hijo. Una pareja para toda la vida. Ya lo único que falta es que te casara con tu madre, que la heredara ya de tu padre, vamos. Eso es lo único que le faltaba al sistema de antes. Y ahora ya no, ahora nosotros somos conscientes de que estamos viviendo en una vida del IKEA. Y eso te lo montas tú, a tu manera, y te va a durar un tiempo. Después te va a tener que buscar otro. Con las casas, con los trabajos, con las parejas. Entonces nosotros hemos tenido que aprender a desquerer de otra manera de como lo hacían ellos. Incluso a la hora de reflejarlo en las canciones. Ese si tú te vas yo me mato. Esa ausencia de cariño, esa sustitución del cariño por el odio para poder conseguir un olvido. Nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos varias parejas en nuestra generación y todas son personas que forman parte de nuestra vida y a las que tenemos el cariño que le tenemos que tener. Y las casas igual. No tenemos ese apego material ni tampoco esa necesidad. Ahora está todo en volanda, Gani. ¿Y cómo te va a enseñar tu padre, tu madre? Hay río que río, hay canto que canto y entre tanto canto y río y canto mientras tanto y entre tanto canto y río. La piedra que vive siempre dentro de la Canto y río, en la voz de Pasión Vega. ¿Por qué has elegido esta como la primera canción que suene en este íntimo? Porque la tengo muy fresquita. Está hecha de hace poco tiempo y es una declaración de intenciones que me parece muy sana.
En esta participas tú en la autoría con Jorge Drexler. Sí. eh, Y con Félix Roquero. y con Félix Roquero. Tú escribes para Ana, es que tú le llamas Ana, y para el resto es Pasión Vega, pero para Ana y para otros intérpretes. ¿Tú cómo decides cuando una canción es para ti o cuando es para otro? Yo creo que no hay una fórmula. Hay un criterio, pero no hay una fórmula. Hay veces que he pensado que esa canción estaba bien para alguien, pero no la he visto en mi repertorio, no por esa canción en sí, sino por cómo casa con las demás canciones del repertorio. Y después ha habido, a lo mejor al tiempo, esa canción sí que ha entrado. No sé, creo que muy boletas, ¿eh? Lo mismo me apetece, lo mismo no me apetece. A lo mejor porque sí que es verdad que todas las cosas que hago parten de una necesidad. Me apetece contar eso y es algo que forma parte de mi inquietud. Pero partiendo de esa base de que todo lo que hago me gusta y si no, no lo terminaría, voy moviéndome. Unas veces me apetece una cosa, otras veces otra. ¿Te has arrepentido alguna vez de desprenderte de una canción? No me he desprendido nunca de ninguna. Aunque no las cante, aunque no las... Pero están ahí, están siempre. Yo creo que es un ejercicio sano. Tratarse de vez en cuando, hacerse una terapia, rebuscarse. Y más allá del lirismo, hurgar en el contenido que va a llevar, porque en cierto modo todo eso es como si le estuviera quitando pus a una herida, o de felicidad o de tristeza, pero sacar toda esa información que tiene dentro, todo lo que opina, volcarlo y contemplarlo desde fuera, es un ejercicio muy sano. Es lo más parecido que puede haber a hablar las cosas en voz alta. Y eso es algo que todo el mundo debería hacer, escucharse de vez en cuando. A lo mejor nos ahorraríamos algunos tweets. Una de las primeras veces que yo tuve constancia de tu existencia, decían los filósofos que las cosas no existen hasta que no se nombran, ¿no? Hasta que no salen por la boca de alguien, ¿no? Y tú no exististe hasta que no te parió por su boca Gonzalo Rivas. Fue justamente aquí, en esta mesa, fue en una entrevista también íntima, en un íntimo que le dediqué. ¿Te va a rollito íntimo a ti? A mí sí me gusta mucho. Porque tú no eres como José Manuel Soto, que queda con todo el mundo. No, yo quedo en petit comité. Pero Gonzalo eligió una canción tuya. Dentro de su elección musical eligió una canción tuya que era La Niña del Fuego, que tú interpretabas con La Canalla, con tu grupo, y ahí fue la primera vez que tuve constancia de tu existencia y fue ciertamente muy agradable. ¿Te imaginas, por ejemplo, una canción que has hecho tú como La Niña del Fuego interpretada por otro? ¿Interpretada por otro? Sí. Sí, mira, en este caso, por ejemplo, La Niña del Fuego, que la canto con Javier Rival. Pasión Vega la llevaba también en un espectáculo que hacía con Noa, que se llamaba Mediterránea. Y creo que no sé quién más la ha podido cantar, pero algunas colaboraciones que hemos tenido, como Rosalén o Diana Navarro, gente que se ha acercado al universo de La Canalla, algunos lo habrás cogido, ahora mismo no lo recuerdo, pero algunas colaboraciones de gente hemos tenido y la verdad es que no me resulta nada raro. De hecho, cuando es alguien con una herramienta mucho más virtuosa que la mía, me agrada ver las posibilidades que tenía la canción y que por mis limitaciones no le he podido dar. No te produce celo. Al revés, es una satisfacción. Incluso los covers
que hacen gente en un vídeo de YouTube con una cámara, eso está guay. Y Ver la interpretación que tiene de esa canción. ¿Tú qué opinas de las redes sociales? Ahora que has hablado de YouTube y de las posibilidades que tienen. A las redes sociales le pasa como a todo, canijo. Todo puede ser bueno o malo. Depende de en manos de quién. Porque el dinero es un buen invento. ¿Quién lo gestiona y cómo y para qué? Es la putada. Un cuchillo, un pedazo de invento. Pero las redes sociales tienen ese problema. Que depende de para qué las utilice. Cuando se utiliza con objeto de canalizar una opinión pública para tu interés, es una putada. Yo cada vez que veo en las redes sociales una ráfaga de bulos de estas que corren como la pólvora, y veo la importancia que se le da a eso, y que para decir una mentira o para falsear algo basta con una frase, y para argumentarlo hace falta crear un hilo que no se lo lee nadie. Dice, hostia, esto es una putada. Esto es como el cuchillo. Es que es muy fácil pegarte la puñalada y es muy difícil curarlo. Durante un tiempo me aficioné a ver los plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Madre mía, qué raro, Guillo. No, pero es que entiendo que los plenos del Ayuntamiento de Cádiz son diferentes al de... Todo en Cádiz es diferente. Y recuerdo una interpelación de la que entonces era alcaldesa, Teófila Martínez, a una ciudadana, y decía Teófila Martínez, claro, para pedir comida y eso no tenéis dinero, pero para poner cosas en Twitter sí, dando a entender que Twitter costaba dinero. No me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de eso, no? Tanto Twitter. Si poner cosas en Twitter costara el dinero como pensaba Teófila Martínez, la gente no diría tantas tonterías, ¿no? Yo creo que hay mejores formas de criminalizarlo. Ya que la gente no lo hace por conciencia, sí que los demás deberíamos criminalizar lo que se hace mal. Y una de las mejores es la ignorancia. Ignorar eso, a todos los efectos. Que no deje huella en tu opinión, que no te provoquen un malestar y que ni se te ocurra tocarlo, ni para bien ni para mal. Así mueren. Cuando ellos ven que no tienen repercusión o lo intuyen, dejan de invertir en eso. Si no le diéramos cuartelillo a las tonterías que se escriben, porque ya no es solamente los bulos, es que hay de todo, ¿eh? Es que hay un montón de gente que parece que es normal y si le abriera el Twitter lo correría a gorrazo, vamos. Pero los medios de comunicación se han twitterizado un poco, si me vale la expresión, ¿no? Porque recientemente ha habido un artista, Pablo Alborán, que se ha declarado homosexual en su cuenta en redes sociales, y cierto periódico ha publicado una lista de los hombres que se le atribuyen a Pablo Alborán. que ha publicado una lista de la gente que él cree que han estado... Sí. ¡Ole, ole! El titular era algo así como, empiezan a aparecer nombres de... Para mí me parece maravilloso ese hombre en su casa pensando, o esa mujer, quien haya escrito eso pensando, tío, la gente debería saber esto. No, pero la gente debería saber. El problema es que quizás ¿quién ha tomado café este chaval? El problema es que a lo mejor no lo hacen por filantropía, sino por buscar el click, ¿no? El clickbait, ¿no? Por buscar la carnaza, ¿no? Como los tabloides británicos, ¿no? Claro, seguramente, vamos, por eso te decía de forma sarcástica que estaba pensando en la necesidad. Obviamente, ¿no? Obviamente lo que está pensando es sí, pero el rédito que eso le puede dejar. Claro, pero que qué pena ver periódicos con por lo menos con cierta trayectoria. Bueno, pues ya tiene ahí la prueba de que la trayectoria no es determinante. Y en el momento en que se dedica a eso, o sea, me da igual de dónde venga. Es muy triste, pero yo creo que es inevitable que los buitres vayan a la cebra coja.
es que lo que tenemos que preocuparnos nosotros es de no cojear. La sociedad es manipulable. Tenemos que intentar que sea lo menos posible, que en la medida de cada uno, en el individuo, no calen esas cosas y no sean importantes. Ya te digo, yo estoy convencido de que todos los que hacen eso lo hacen por un interés. Si ese interés no lo llegaran a consumar, si no se viera su objetivo consumado, lo abandonarían. Dirían, "No, esta no es la vía por la que voy a ganar dinero. O esta no es la vía por la que voy a... ¿cómo Trascender, se dice? ¿no? Influenciar Influenciar. a esta persona. Entonces, como no lo puedo manipular, pues abandono el proyecto. Pum. Estaría guay que tuviéramos más criterio a la hora de escoger qué leemos. ¿Tú qué lees? Es que leo mucho de todo, canijo, y muy poco de nada. Soy muy ecléctico. No creo que sea... Pero sigue cogiendo libros de tapa dura o blanda, sí, sí. o eres lector de móvil y tablet. Sí, lo que pasa es que yo tenía una etapa de leer cosas que me encontraba, libros que aparecían, y me gustaba cada una de las cosas que iba buscando. A lo mejor algunas no, pero no sé, un libro de quiromancia, entonces me lo he leído como cuando tiene una conversación con alguien que normalmente habla de muchas cosas. Yo si voy a hablar con alguien, hablo de fútbol o de política, pero ya está, esos son mis dos temas de conversación. Normalmente hablamos de todo. Pues si te interesa escuchar a la gente hablando de todo, ¿por qué no te va a interesar leerla? Y ya después hubo una etapa en la que me dio por la novela y empecé a ver historia y dije, aquí estoy yo, que vamos, entre esto y Corín Tellado hay muy poca diferencia, porque al fin y al cabo me está contando una historia, pero a mí esto no me está aportando nada del otro mundo. Yo creo que leer por leer estamos sobrevalorados. A lo mejor es más interesante charlar con la gente que lee, porque a mí lo que me ha gustado de leer era saber qué pensaba otras personas, qué había en esos cerebros, qué conocimientos tenían. Pero meterme en la ficción me decepcionó mucho, porque era como, voy a ver qué se ha inventado alguien. Obviamente con unos ingredientes de su vida real, pero no deja de ser una invención. Y me di cuenta de que me pegué mucho tiempo pasándomelo bien, escuchando otras historias, pero que no dejaban de ser una invención de alguien. Y digo, tío, ¿y por qué no escucho las historias de primera mano de la gente que La vida real es más interesante que la ficción. Por lo menos es más Real. más real. Y es más práctica en la cotidianidad, porque a lo mejor la vida de un personaje de ficción puede ser más interesante que la de tu vecino. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber la vida del vecino, porque tenemos que convivir con él y porque en algún momento podemos empatizar con él. Lo de los personajes de ficción me parece que está guay para entretenerte, pero no creo que aporte tanto al enriquecimiento personal. Habrá nostálgicos ahora que se le hayan saltado alguna lagrimilla escuchando la sintonía de la cabecera de Curro Jiménez. Curro Jiménez, bueno, un personaje entre la ficción y la realidad. ¿Por qué has elegido esto? Porque al hablarme tú de la infancia, yo tengo muchas cosas en mi infancia, pero las músicas creo que son las que mejor sintetizan lo que yo considero que es importante en la infancia, que es esa fragua de cosas que van adhiriéndose. Yo tengo muy buenos recuerdos de la tele. Hostia, la tele era un universo
que yo creía que era una ventana que daba al mundo. Después me enteré que era una ventana que daba a un cuarto donde se recreaba el mundo, pero al principio me pensaba que era una ventana que daba al mundo. Y en la tele veía muchas cosas, pero pocas estaban tan cercanas a mi identidad. Yo me acuerdo cuando ponían El Planeta Imaginario y sonaba esa melodía. Y salía... El arabesque número 1 de Claude Debussy, que ha sonado al principio, pero en una versión de sintetizador de Isao Tomita. Exactamente. Y yo veía ese Menda con esas mallas vestido de planeta, y eso no tenía nada que ver conmigo, y yo pensaba, digo, aquí alguien se ha fumado algo y la ha dado por aquí, pero... Ese programa sí que fue un poco desconcertante. Madre mía, ¿eh? Incluso La Bola de Cristal, que ahora de mayo la he visto más guay, a mí de chico me parecía estratosférico, Claro. me parecía muy surrealista. Pero dejó un pozo. Ahí dejó un Seguro, pozo. vamos, seguro que ha influido en muchas cosas. Pero la estética a mí me chocaba. Sin embargo, Curro Jiménez estaba al lado. Curro Jiménez era... ¿Había muchos Curros Jiménez allí en el campo de Gibraltar donde tú te criaste? Sí, de hecho hay una continuidad de eso. En el campo de Gibraltar hay una figura que es la de... Bueno, hay varias figuras. Está la del contrabandista, que iba a caballo. Está el matutero o la matutera, que iban a pie. Está el extraperlista, que era el que comerciaba a una mayor escala con los productos de contrabando. Y está la figura del escopetero antiguo, que era el primero que vigilaba las costas, y de los civiles después. Pues el guay siempre el contrabandista. Y todavía hay unos códigos y una... Digamos que es como un perfil que la gente tiene muy claro cómo tiene que ser. Y la imagen esa del contrabandista que tiene dinero y viene de pasar hambre, y como sabe lo que es, cuando tiene dinero reparte dinero. Ese es Robin Hood nuestro. La bondad, por tanto, ¿no? La bondad a cualquier precio, ¿no? Y además de la bondad, un compromiso. Porque hay quienes no son buenos y tienen el compromiso. No, esto es así. Y tengo que hacerlo. Y para subirte en una lancha, o para ir a pasar paquete, o para meterte, como se metían antes, 6 cuarterones de tabaco debajo de la farda, o para ir cargado con una bestia que vaya por la sierra, con un montón de productos que ya ves. Yo me acuerdo de un documental que hice con mi amigo Juan Manuel Díaz Lima, y con más gente, pero vamos, básicamente con él, que se llamaba Destraperlo, y que estuvimos 5 años recopilando información de la gente que se dedicaba al contrabando en el campo de Gibraltar. Y nos contaban que por sacarina te mataban. Si te cogían con sacarina te mataban, porque en España estaba la azucarera española y era era traición al Estado. Y las historias de esta gente, Anío, madre mía, parece que tener mucho valor y mucha mala leche también. Eso no hay manera de sobrevivir así en ese mundo si no es con un montón de maldad que te la has tenido que fabricar probablemente, pero es que ahí no sobrevive cualquiera. Así que la bondad es muy relativa, pero el código sí que estaba. Hay mucho capullo, pero el código está. Pero lo que hay ahora en el campo de Gibraltar poco tiene que ver con los bandoleros y con los Quedan amigos. cosas, quedan cosas. Hay una corriente ahora de gente, de bandas nuevas que se dedican a robar mercancías que otra gente compra y lo que se denominan vuelcos, ¿no? No sé cómo lo llaman. Si las bandas que se roban unas a otras, Sí. los alijos, ¿no? Incluso se hacen pasar por policía, alguna vez ha pasado. Y eso ya sí que eso no tiene nada que ver con lo de antes. Pero todavía sigue habiendo gente que va a hacer eso como un trabajo ilegal. Yo me acuerdo que
Pero cuando, discúlpame que te interrumpa, Chipi, cuando es un trabajo ilegal, se supone que uno lo que se quiere garantizar es el sustento, quizás algo más, pero básicamente el sustento. Pero cuando uno ya hace exhibiciones de poderío económico, grandes coches, grandes cilindradas, grandes casas, eso ya quizás no. Claro, lo que pasa es que si en un barrio hay 50 personas que se dedican a ese trabajo y 5 tienen coches grandes, lo que suele pensar la gente es que los contrabandistas se compran coches grandes. Pero realmente no saben qué es lo que pasa con los otros 45, que son la mayoría y que están trabajando de eso. Y no van por un sueldo, claro que no, pero es que no es un trabajo como para llegar a fin de mes, es un trabajo que tiene que hacer durante un tiempo y si no lo hace, si no aprovecha esa temporada, después de mayo ya no puede hacer otra cosa. Hay gente que se dedica muy dignamente al contrabando. Yo no es que esté a favor del contrabando, pero hay formas de hacerlo y hay unas formas más indignas que otras. ¿Has conocido contrabandistas? Es que yo soy de Algeciras, canijo. Claro. Es que ya te digo, no. A lo mejor alguien que estaba incluso contigo en clase, ¿no? Claro, pero es como, no sé. No es que toda la gente de Algeciras sea contrabandista. Pero lo que no hay en Algeciras es gente cogiendo trufa. En Teruel sí. Es que en Teruel hay trufa. Pues en Algeciras pasa lo mismo. Pero lo del campo de Gibraltar es endémico o tiene solución. Es que yo no creo que sea un problema. Creo que es un problema... Bueno, es un problema desde el punto de vista en que ganarte la vida puede contraer una pena de cárcel. Bueno, pero ya estamos hablando de otras cosas. El problema no es hacer contrabando, sino legislar. Yo ya te digo, no es que esté de acuerdo con el contrabando, pero es que sé de gente que no tiene problema, que lo asume como forma de vida, como por ejemplo la prostitución es un problema. Sí, un problema para mucha gente, para otra gente no tanto. En el campo de Gibraltar hay mucha gente que ha escogido el contrabando como forma de ganarse la vida. Hubo un tiempo en el como elección, que hay quien dice que es un problema de oferta de trabajo en esa zona. Está muy vinculado, está bastante vinculado. Pero no entonces obstante, no es tanto una elección. Claro, pero no obstante, en Algeciras puede haber el mismo índice de paro que en otra ciudad, y en otra ciudad no han tomado esa alternativa. Bueno, tampoco tienen a lo mejor en esa ciudad Marruecos a 15 kilómetros. Claro, pero te puede venir a decir a vivir, ¿no? Si lo que quieres es trabajar de eso. A lo que me vengo a referir es que en Algeciras hay una posibilidad de hacer una cosa. Y hay gente que lo escoge y gente que no lo escoge. Lo de estar parado es un condicionante, pero no es determinante. Hay gente que está parada y no lo hace. Prefiere no hacerlo. ¿A qué le lleva eso? ¿A estar cobrando un subsidio? Vale. Hasta dentro de 3 años no va a encontrar trabajo. Bueno, pues dentro de 3 años empiezo a trabajar. Pero no es algo... Para esa gente no es un problema. Y como endémico, lo que tenemos que considerar un problema es qué empuja a la gente a hacer contrabando. No el hecho de que haga contrabando. Si en el año 69, cuando Franco crea el polo químico y la industria en la bahía de Algeciras, no hubiera descendido como descendió el extraperlo, se podría pensar que la gente lo que quería era ganar dinero a toda costa. Y no es verdad. La gente no quería hacer contrabando, quería buscarse la vida. Y entonces optaron por meterse en la industria, a trabajar. Pero hubo gente que no lo hizo y siguió trabajando de extraperlista. No se puede criminalizar a esa gente, que lo único que está haciendo es vulnerar un trámite legal.
pero no está cometiendo un delito humanitario. Porque traficar con café, tú me dirás. ¿Y a ti se te pasó alguna vez por la cabeza dedicarte a eso? Es que es un coñazo eso, tío. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de muchas cosas y es meterte en un fregado, una forma de vida que a mí no me agrada nada. No me gusta. Hubiera preferido, que nunca he tenido que escoger, lo de no tener dinero. Pero tampoco he tenido que escoger entre eso porque había otra forma de ganarme la vida. Tiene mi barrio un bar que es una mina, pero me va a dejar en la ruina. El camarero es un tío enrollado, pero un día se casó y está entrampado. Camarero no suba, suba, suba. Camarero no suba, suba, suba. Eres tu más ratero que viva más. La presentación de la chirigota Los Cubatas. Esto lo has elegido tú, ¿por qué? A mí me encanta esa presentación. Cuando tú me dijiste que buscara 4 canciones, no hubiera caído en esa. Pero me la encontré de casualidad y digo, mira, ¡ay! Yo de chico, mi primer contacto con la faceta de autor fue con el carnaval. No había escrito otra cosa. Me gustaba, había leído, pero no había escrito. Y el carnaval fue lo primero que me empujó, como folclore. Después en un análisis posterior he descubierto que es como folclore, más que como género musical. Me gustaba pues, quedar con los colegas, escribir algo, aprendérnoslo, cantar, charlar de nuestras cosas. Y la música estaba ahí. Y ahora pues mi primer contacto con el carnaval fue por las agrupaciones de Paco Rosado. ¿Y el carnaval para ti qué es, Chipi? El carnaval, ¿cómo lo veo yo? ¿Qué representa ¿Qué es para para mí? ti? ¿Qué es para ti? Para mí O representa... respóndeme como tú quieras, ¿no? Para mí, mira, tú date cuenta que las señas identitarias son necesarias. La gente tiene que crearlas. Y lo hacen mediante disciplinas artísticas normalmente. Pero se hace también con el idioma, con... La música es la más determinante de todas. Para mí la que más me afecta de todo la música. No te quiero interrumpir, pero te quiero hacer un breve apunte sobre esta elección musical en concreto. Yo tuve una pequeña afición al carnaval hace muchos años, cuando en Sevilla yo volvía de Cádiz, de pasar los veranos en Cádiz, y volvía cantando cosas de los cassettes que compraban en el Melli y tal. Y aquí en Sevilla la gente me dice, pero bueno, ¿qué estás cantando? Y cuando se empezó a popularizar el carnaval y a exportarse, yo empecé a perder el interés. Pero en concreto, esta presentación de Los Cubatas llegó a mi vida antes que la canción original. Hasta tal punto que para mí la canción original... A mí me pasa igual. Esas cosas marcan mucho. Claro. Pero además, tú date cuenta que el carnaval abre una puerta con los popurrí, con las presentaciones, que es que te abre el abanico musical a lugares insospechados. No sé, te puedes encontrar un rap, el rap del horror horroroso en casa del terror terrorífico, el rap de la ducha, ¿no? Incluso piezas musicales de música clásica que se han metido dentro de los popurrí, hay un montón de cosas muy guay. Pero a mí lo que más me gusta de la parte del carnaval es que como seña identitaria tiene la parte musical, que me mola mucho, después tiene una seña que es la del el lirismo. El lirismo gaditano tiene una peculiaridad, y el humor también lo tiene. Y yo lo que pienso cuando veo el carnaval es, hostia, como folclore está de puta madre.
Es que hay otra gente, yo qué sé, que está tirándose tomate. No, es que esto es muy típico de mi pueblo. Ah, vale. O gente, no sé, tirando una cabra de un campanario. Y dices, hostia, pues esto está guay. Si me pongo a compararlo con otras cosas, yo prefiero esto. Después una cosa que te acerca mucho a la actualidad, que te mantiene constantemente pendiente, y eso alimenta mucho tu opinión crítica. Y creo que no le buscaría ningún defecto, porque incluso eso que se le presupone al carnaval, que es una demagogia, o ese piropo facilón, o ese meter el dedo en la llaga, a mí me sirve como un termómetro para saber que la gente es un montón de personas y que todo el mundo no piensa como yo, y que realmente hay una mayoría que piensa así. Como el folclore, como tal, está delimitado espacialmente. El folclore en Alemania es uno, en Teruel es otro, en Granada es otro. A ti, esa explosión del carnaval que ha trascendido más allá de la propia Cádiz, de la provincia, de la comunidad, ¿qué te parece? ¿Tiene sentido? Realmente casi todos los folclores se han expandido hasta el punto de crear un género. Sucedió con el flamenco, sucedió con el jazz, ha sucedido con el blues, ha sucedido con todo. O sea, el folclore va con la gente, y si la gente se mueve, el folclore no va a hacer menos. Y si estamos en el ejemplo del flamenco, el carnaval tiene ya una parte de folclore y tiene ya una parte de género. Ya se ha generalizado en una parte. Todavía esa parte es muy pequeña, pero Los Piratas de Martínez Ares, esa forma de escribir de Antonio, hace que vaya más allá de la gente que controla el código gaditano. Una vez que tú amplías el código estético, literario, estilístico, ya es más susceptible de que le guste a la gente. Incluso se puede conseguir meter localismo dentro de un género. Tú puedes escuchar perfectamente en Nueva York una bulería que hable de Jerez, o en Tokio. Pero eso ya es después, cuando ya se ha generalizado. ¿Qué es lo que hace el flamenco, lo que hace el jazz, o lo que hace el blues, o lo que hace todas estas músicas? ¿Cómo resuelven el dilema de forma natural de folclore versus género? Tú por tu camino, yo por el mío. El folclore sigue existiendo, sigue habiendo gente que hace los cantes como los conocía y como se hacían, y sigue habiendo, también hay gente que los hace de una forma nueva. No pasa nada. O sea, no pasa nada si mañana en Cádiz, en vez de 10 autores que hablan de Cádiz, hay 15 y 10 están hablando de Cádiz y 5 de cosas que es para más gente. O incluso, si nada más que se queda uno hablando de cosas de Cádiz. Antes había un miedo muy grande, y es comprensible, y era que las cosas se perdieran. Pero ya lo que no esté grabado se ha perdido. Ya no podemos hacer más nada. Ya no tenemos que tener ese miedo de ¿y qué va a pasar con la soleada por bulería de Joaquín de la Paula? Pues por el que quiera, pues, pondrá un disco y la escuchará. Porque al fin y al cabo lo que iba a hacer la gente es cantarla, tal cual. En el momento en que tú varíes ya parece que estás decepcionando al folclore o traicionándolo. Pues para dejarlo igual ya tenemos los discos. Lo que no es que tener miedo para que la gente haga, porque la gente haga cosas nuevas. Y el carnaval ya está sucediendo y tendrá que evolucionar en ese sentido. La gente tendrá que hacer, la gente de Cádiz que haga carnaval, que quiera reivindicar folclore, tendrá que hacer agrupaciones de folclore, y los que lo quieran hacer tendrán que hacerlo
Como género tendrán que hacerlo como género. Y entonces ahora tendrán que hacer 2 premios, ¿no? El problema es que en este caso el carnaval está muy subyugado a un concurso y el concurso es uno. Es como si todavía en el flamenco fuera determinante el concurso de Falla y de Lorca del año 22. Pero, ¿qué es lo que pasó en el flamenco? Que todo lo que se dedicaba a conservar se quedó para la faceta conservadora y todo lo que se dedicaba a innovar buscó nuevas vías. Por ejemplo, la Bienal no consiste en una recreación de cosas que ya hayan existido, es todo lo contrario. Para hacer un espectáculo en la Bienal te exigen que sea una creación nueva. Pues ya el flamenco tiene nuevas vías. Pues de la misma forma, en el carnaval tendrán que suceder nuevas vías. Ya, por ejemplo, está sucediendo lo de las actuaciones. Hay muchas actuaciones fuera del concurso. Antes no las había. Eso ya es un incentivo para que esa vía de género siga evolucionando por ahí. La ragazza dell'elevatore es la prima aureola de la mia resaca. La ragazza del Elevatore. Silvio y Barra Libre. Esta es tu última elección musical. No digas eso, que me meto un bahío. De aquí, de la entrevista. ¿Por qué? Porque me gusta el momento que estoy viviendo ahora, canijo. Y está muy vinculado a el momento vital que estoy viviendo ahora me gusta mucho. Y también está muy vinculado a mi faceta creativa y a las cosas que estoy haciendo. Y como tú sabes que yo ahora comparto local con unos músicos sevillanos que tocaban con Silvio, que son los diplomáticos. Pues estoy muy contento, tío, de haber caído aquí y de haber estado en ese y de poder conocer a esta gente de ese universo y de impregnarme de eso. Yo lo escuchaba cuando era más joven, no tanto, porque ya hasta los 25 por ahí no descubrí el movimiento de música de rock sevillano. Pero cuando lo descubrí me gustó mucho. Me parece que tiene mucho más sentido que todo lo de la movida. Que aquí se metabolizó mucho mejor la información de fuera. Rota estaba más cerca, ¿no? Gibraltar también, Algeciras había mucha cultura de orquesta que estaba influenciada por música de Gibraltar. Me gusta. Además, tú has visto que el local tiene shisha. En ese local es donde tú pasas las madrugadas. ¿Por qué la noche es más inspiradora que el día, Chipi? Porque por la noche no puedes ir a sacar dinero al banco. Ni puedes pagar la luz, ni te va a llamar el de la aseguradora diciendo que se te ha acabado el seguro, ni te suena un mensaje de alguien que te dice que yo qué, que yo qué. ¿Cómo que yo qué? O me pregunta algo o yo qué sé, pero que yo qué es como, toma, para ti, tú la llevas. Si yo no estaba pensando en ti, eres tú el que ha pensado en mí. Dime algo, no me dejes así, cojones. Pues eso no pasa por las noches. Y como por el día me gusta aprovecharlo con la familia. Por la noche cuando están acostados, tampoco me voy a quedar mirando. ¿La paternidad amplía o coarta la creatividad? Acorta el tiempo que se le dedica a la creatividad. Y se lo lleva a otro lado muchas veces. Porque en realidad uno crea con las herramientas que tiene. Y si tiene otras herramientas a mano, pues utiliza otras cosas. Te fijas en cosas que antes te pasaban desapercibidas. Hay cosas que te parecían muy importantes y ahora te das cuenta que no son tan importantes y que hay otras prioridades. Entonces es muy raro que una persona que haya sido padre y ejerza como padre, o madre y ejerza como madre, no le influya en su faceta creativa. Te inspira cosas bonitas, ¿no? Claro, como todo el mundo.
Yo es que yo he dicho alguna vez que ser padre es comprar un pasaporte al miedo. Vivir con miedo perennemente. Miedo irracional. Miedo a que pasen cosas, pero ¿qué? No sé. No quiero que pase nada malo. Te vuelve conservador, virgencita, que todo se quede como está. Sí, Dice que esto sí. no va a pasar nunca, Sí, todo siempre va a ir para adelante. Y con miedo es difícil crear, ¿no? El miedo... A mí algunas veces me ha servido. El miedo te sacude. El miedo es capaz de buenas a primeras, tú crees que tú tienes una filosofía de vida y viene algo como una pandemia y te das cuenta de que tú tenías un miedo y no eras consciente de no ser autosuficiente. Dices, hostia, el miedo me ha descubierto esto. Creo que el miedo es una etapa por la que hay que pasar, no creativamente hablando, sino vitalmente hablando. La gente que nunca ha tenido miedo es muy probable que se muera sin conocerse. Y eso es muy triste, tío. Estar toda la vida viviendo con una persona que no sabe quién es, porque con otro te puedes mosquear, pero contigo eres con el único que te va a tener que tomar café todos los días. Y estamos muy preocupados de no decepcionar a los demás, de qué imagen damos a los demás, y no le estás echando ninguna cuenta al chaval que vive contigo, ¿eh? Que se levanta todos los días contigo, que ese está ahí. No te has preocupado de ver ni quién es, ni qué le gusta, ni qué es lo que le molesta. Sé de gente que sigue teniendo comportamientos tóxicos con ellos mismos, porque básicamente es lo que tienen que hacer. Hay gente que, por ejemplo, la creatividad la tienen coartada, porque claro, es que se tienen que levantar por la mañana temprano, tienen que tener un trabajo estable y digno, y por la noche se tienen que acostar temprano, que hace un tío toda la noche despierto. Eso está muy mal visto. Dice, tú no te has preocupado de escuchar Shabaez. El Shabaez no quería una casa en la playa, una segunda vivienda. Ese chaval lo que quería era echar por las noches un rato con la guitarra y tocar canciones. Lo de la casa de la playa te la has puesto tú por la cara. Y ahora el chaval va a tener que vivir con eso toda la vida. Hay gente que no se lleva bien con ellos y después lo pagamos nosotros. Hemos llegado al final. ¿Y sabes cuál es la conclusión que saco de esta charla, Chipi? Que te ha quedado sin amigo y me ha tenido que llamar a mí. Que tiene que empezar a ser mejor persona. Y a tener más vida social. Que ha habido noches del confinamiento que hemos tenido charlas por teléfono más largas que esta. Es verdad. Es verdad, es que esta queda muy corta porque como nosotros charlamos más. Nosotros charlamos mucho y para mí siempre es un placer. Y yo me siento muy honrado. Y lo que te queda, canillo. De tenerte siempre enfrente. Chipi, un abrazo fuerte, gracias. Gracias a ti, compadre.